Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de nomenclaturas que hay en la química. Hay que conocer conceptos básicos. ¿Qué es la nomenclatura química? Es el conjunto de normas aceptadas en los congresos internacionales de química para dar nombre a las especies químicas, que en este caso serían elementos y compuestos, y representados por fórmulas y símbolos en las llamadas ecuaciones químicas. Estas reglas son establecidas por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Como primera nomenclatura tenemos a la sistemática, la cual utiliza prefijos griegos que dependen de la cantidad que presenta cada átomo de dicho elemento en la formación de un compuesto. Aquí tenemos los ejemplos de prefijos griegos que dependen del número de átomos de dicho elemento. Por ejemplo, tenemos mono, que es el número de átomos 1, di, que es 2 átomos, tri, que es 3 átomos, mientras que tetra son 4 átomos y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos con respecto a la nomenclatura sistemática que nos indica el concepto que, o sea, la regla de esta nomenclatura nos indica que nosotros debemos utilizar prefijos griegos. En este caso, para este compuesto, vemos quién se combina con quién. En este caso sería un metal como el hierro con el oxígeno. El oxígeno cumple la función de un óxido, ¿ya? De un óxido básico al combinarse con un elemento metálico como el hierro. Entonces aquí nosotros para el nombre tenemos que ver la cantidad de átomos que presenta cada elemento y utilizar los prefijos griegos. En este caso vemos que hay 3 átomos de oxígeno, entonces tenemos que utilizar el prefijo tri, y en este caso es de la función óxido, entonces sería trióxido de el siguiente elemento. ¿Cuántos átomos tiene? Pues posee dos átomos en este caso. Entonces el prefijo correspondiente sería di hierro. Entonces, ¿cómo se conoce este compuesto? Por medio de esta nomenclatura, trióxido de di hierro. Ahora, con respecto al siguiente compuesto, ya muchos lo conocen, ¿ya? Sabemos que en sí aquí los elementos que se combinan es el carbono y el oxígeno, prácticamente. Y sabemos nosotros que el carbono es un elemento no metálico que al combinarse con el oxígeno forma un óxido ácido, ¿ya? O también conocido como anhidrido, ¿ya? Comúnmente lo nombramos como anhidrido, pero en el caso de la nomenclatura sistemática, nosotros debemos utilizar en sí el nombre del óxido, ¿ya? La función óxido como tal, ¿ya? Pero en este caso es un óxido ácido, ¿no? Entonces, vemos la cantidad de oxígenos, así como hicimos en el ejemplo anterior, y vemos que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces nosotros tenemos que buscar en esa tablita, ¿no?, de los prefijos griegos, que le corresponde al prefijo di, que indican 2 números de átomos, ¿no? 2 átomos, en este caso del elemento oxígeno. Entonces sería dióxido de carbono simplemente, porque en este caso no es necesario, porque sabemos que hay un átomo de carbono, a pesar de que la regla dice que cuando hay un átomo sería mono, pero en este caso no es necesario. Bien, vamos a ver otra nomenclatura que se conoce como STOT, que es un sistema de nomenclaturas que se basa prácticamente en nombrar a los compuestos, escribiendo al final del nombre con números romanos. El estado de oxidación que utilizan dichos elementos
que están del lado izquierdo de un compuesto. Si solamente tiene un estado de oxidación, este no se escribe. Entonces vamos a conocer ejemplos al respecto, ¿no? Para poder comprender mejor. Ahora, con la nomenclatura STOT, aquí nos referimos a números romanos que van a indicar el estado de oxidación el cual está utilizando ese elemento en esa combinación. ¿Ya? Entonces, aquí ya sabemos que va a formar un óxido prácticamente, un óxido básico. Entonces comenzamos con la palabra óxido. ¿De qué elemento estamos hablando? El elemento hierro, ¿verdad? Y ahora, ¿qué indica la regla? Que entre paréntesis va representado en números romanos el estado de oxidación, el cual está utilizando el elemento de la derecha, perdón, de la izquierda de ese compuesto. ¿Ya? Entonces, en este caso, sabemos que el hierro utiliza dos estados de oxidación, que sería de +2 y +3. Pero nos damos cuenta que aquí, al hacer el intercambio, vemos un 3 como subíndice, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el estado de oxidación en el cual está utilizando el hierro es de +3. Entonces aquí nosotros tenemos que representarlo con los números romanos. ¿Ya? En este caso sería el 3, ¿no? El número romano. Para el siguiente compuesto, ¿no? Ya sabemos que es un anhidrido comúnmente, ¿ya? Comúnmente. Pero para también la nomenclatura STOT vamos a utilizar la palabra óxido, ¿ya? Porque sabemos que es un óxido ácido, ¿ya? Pero para su nomenclatura es de esta manera, con la palabra óxido, en este caso, ¿de qué elemento? De carbono. Abrimos el paréntesis para representar el estado de oxidación que está utilizando, en este caso el carbono, ¿ya? Y nos damos cuenta que es de +4. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer, a representar en una ecuación química la combinación de estos elementos, sería de esta manera, ¿no? Sería carbono más el oxígeno molecular. Esos son los reactivos, mientras que el producto sabemos que es la combinación de los estados de oxidación. Si sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, mientras que el carbono, si le ponemos el +4, se utiliza ese estado de oxidación. Al combinarse, lo que me quedaría sería C2O4. Y nosotros debemos que recordar que por la matemática nosotros debemos de simplificar si es posible. En este caso sí es posible porque se puede sacar mitad de ambos elementos que conforman ese compuesto. ¿Ya? Y lo que nos quedaría como producto es el CO2. Se conoce como óxido de carbono y en este caso está utilizando el estado de oxidación +4. Entonces, eso hay que representarlo en números romanos, que en este caso sería así, ¿no? De esta manera. Entonces ya tendríamos aquí la representación de la nomenclatura STOT en dos compuestos diferentes. Bueno, y como última nomenclatura tenemos a la tradicional, que es prácticamente también llamada clásica o antigua, que es de las primeras nomenclaturas que se utilizó prácticamente para nombrar a los compuestos. Esta utiliza prefijos y sufijos, donde se da la explicación de que el elemento a utilizar un estado de oxidación va a utilizar el prefijo ico, mientras que para dos estados de oxidación, oso e ico. Para tres estados de oxidación, hipooso, oso e ico, mientras que para cuatro estados de oxidación sería hipooso, oso, ico o perico. Eso va a depender del estado de oxidación de cada elemento. Bien, ahora como último ejemplo,
nomenclatura tradicional o la clásica, la que más se utiliza en este tipo de compuestos prácticamente, es emplear sufijos y prefijos que dependen de la cantidad de estados de oxidación, ¿no?, que posea ese elemento a la hora de combinarse, ¿no?, a la hora de reaccionar con dicho elemento para formar un compuesto, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos que esto es un óxido básico, por quienes se combinan, ¿no? Quienes se combinan, que en este caso sería el hierro, que es un metal, más el oxígeno, formando un óxido básico. Bueno, en este caso, vemos aquí que tenemos que comenzar con la palabra óxido, ¿no? Y vamos a identificar obviamente qué estado de oxidación está utilizando el elemento. Debemos recordar que el estado de oxidación que utiliza siempre el oxígeno sería de -2, mientras que el elemento metálico, en este caso, tiene dos estados de oxidación, los cuales puede utilizar. Pero, en este caso, está utilizando el +3, porque si nos damos cuenta en el compuesto, o sea, en el producto final, prácticamente, aquí vemos como subíndice el 2, que ese es el que le pertenece en la parte de los reactivos al oxígeno, mientras que el hierro, utilizando el +3, hace su intercambio y le quedaría como subíndice al oxígeno. Entonces eso quiere decir que está utilizando el estado de oxidación +3. Debemos recordar los sufijos y prefijos. En este caso, para dos estados de oxidación, vamos a usar las terminaciones oso e ico. ¿Ya? Oso va a ser para la menor, o sea, el menor estado de oxidación, mientras que ico va a ser para el estado de oxidación mayor. ¿Ya? Como está utilizando entre +2 y +3 el estado de oxidación +3, eso indica que es el mayor. Entonces la terminación del nombre en este caso va a ser de ico. Eso quiere decir que aquí sería óxido férrico. ¿Ya? Terminación ico. ¿Por qué? Porque está utilizando el estado de oxidación mayor. Ahora, con respecto al siguiente compuesto, ya vimos en el anterior ejemplo que está utilizando el estado de oxidación +4. ¿Ya? Como es tradicional, ¿verdad? Es la común, es la más utilizada. Entonces, cuando existe la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno, forma un óxido ácido o comúnmente conocido como anhidrido. Entonces tenemos que comenzar con la palabra anhidrido, ¿ya? Y como está utilizando el estado de oxidación mayor entre los dos, va a utilizar la terminación ico. Entonces sería anhidrido carbónico. Ya lo hemos visto de ejemplos en los anteriores videos. Entonces, estas serían las tres tipos de nomenclatura que existen. Estamos viendo en ejemplos, ¿no? Les recomiendo que vean mis anteriores videos y los que subiré próximamente para que puedan entender mucho más de dónde es que sale este compuesto, ¿no? Y el de acá también. ¿Quién se combina con quién? ¿Qué tipo de función es? Y cómo sería el nombre, ¿no? Porque la que más utilizo en este caso sería la nomenclatura tradicional. Pero son muy importantes también conocer las otras dos nomenclaturas que acabamos de ver. Bueno, les agradezco mucho, espero puedan suscribirse, puedan compartir en sus redes sociales y puedan darle apoyo a todos mis videos porque iré subiendo cada viernes prácticamente a las 7 de la noche un video nuevo con un tema que es muy indispensable conocer en la química básica.